Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre compliance. Yesid, Valentina, el compliance o cumplimiento, en palabras generales, es un sistema de procedimientos y de buenas prácticas que tienen por objeto promover el adecuado respeto y aplicación de la ley con el objetivo de prevenir responsabilidades de tipo fiscal, administrativo o penal. En este sentido, el compliance no es un área exclusiva del derecho penal, sino que bebe del derecho y también de otras ciencias como la economía, la contabilidad y la administración. Exacto, Camilo. El compliance no es un asunto que competa solo al derecho, menos aún exclusivamente al derecho penal. Sin embargo, es innegable el rol central que ha adquirido el compliance penal en los últimos años en Colombia y el mundo, de la mano con convenciones como la de prevención para el lavado de activos, la corrupción o el crimen organizado transnacional. Es verdad que el compliance es un sistema que se ha desarrollado como un mecanismo de prevención de la responsabilidad y el riesgo de las empresas. Pero en tanto estos riesgos provienen de la falta de aplicación de la ley en materia de protección de datos, privacidad, libre competencia, comercio internacional, entre otros, se trata de un sistema que beneficia también a instituciones públicas y en general al sistema jurídico. Esta interesante interacción entre los actores privados y el Estado a través del compliance es un fenómeno que merece la atención de quienes nos interesamos, tanto desde la investigación como desde la práctica, en mecanismos para fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad. Esta es una tarea que, como bien sabemos, no puede depender exclusivamente del aparato del Estado y mucho menos de las fuerzas del orden. Así es, Valentina y Camilo. Reflexionar sobre el compliance es importante, pues aunque puede tener altos beneficios para el sistema, existen también críticas relacionadas con la forma en que ha sido regulado. Así lo planteó el profesor Frank Saliger de la Universidad de Múnich en un artículo publicado recientemente en la revista de Derecho Penal y Criminología titulado Compliance Penal en Alemania, situación actual y perspectivas. En efecto, Yesid, es un tema con múltiples complejidades e interconexiones. Por eso, hoy hemos invitado a una de las mayores expertas en la materia para hablar con nosotros, Paula Cadavid, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, profesor Yesid, gracias por la invitación, Camilo, Valentina, todos los que están presentes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Nosotros hicimos ya una presentación superficial del tema. ¿Por qué no nos cuentas de manera un poco más precisa qué es el compliance y qué es el compliance penal o el denominado compliance penal? Bien, pues lo que ustedes ya plantearon, tanto Camilo como Yesid, Valentina, es estrictamente correcto. El compliance, como se conoce, o mecanismos de cumplimiento, responde a unos sistemas que lo que buscan es efectuar acciones de control de riesgos para evitar precisamente la concreción de esos resultados lesivos, sea en el ámbito propio del dominio o en el de terceros, y las consecuencias que de ello se derivan para una compañía, para una empresa, una corporación, una persona jurídica. En ese sentido, me parece muy relevante empezar por decir que los sistemas de compliance buscan en primer lugar que se conozca cuál es el ámbito normativo aplicable a la actividad empresarial en concreto a la que nos vamos a referir, para identificar esos riesgos específicos que se puedan enfrentar en ese contexto a partir de las normas que son aplicables. Esto supone, como ustedes ya decían de manera adecuada, que esto no es solamente normas, digamos, de contenido jurídico, también, y me parece que es muy sensible en ese aspecto, normas de contenido técnico o reglamentaciones que tiene que conocer la empresa para saber que le son aplicables y poder identificar los riesgos que de su infracción se pueden derivar. ¿Y cuál es el objetivo de conocer qué es lo que yo tengo que cumplir? ¿Cuál es mi ámbito normativo? El objetivo es poder atender a ello e identificar de qué forma podría no cumplirlo, podría alejarme del camino debido para
precisamente establecer mecanismos en el ámbito de la compañía, de la corporación, para lograr reconducir la situación al camino adecuado de cumplimiento de las normas técnicas, jurídicas, etcétera. De manera que si podemos resumir el concepto de compliance en una palabra, yo diría que es un sistema de control de riesgos. Y desde esa perspectiva, y voy al punto que planteaba Valentina, que me parece muy interesante, es el compliance busca dos perspectivas objetivo. Hay una perspectiva objetivo desde la cara de la empresa, de la corporación, porque a la compañía, pensaría uno, luego vamos a ver qué dificultades hay, le interesa evitar que los riesgos en que puede estar inmerso se concreten, porque en la medida en que se concreten, eso le va a generar dificultades y le va a generar mayores costos. Entonces, para la compañía, el mecanismo de compliance es una forma, un camino debido para evitar que se concreten esos riesgos. Pero también para el Estado interesa que el particular se involucre en los mecanismos de cumplimiento, porque esto aminora la carga sancionadora del Estado y genera unos beneficios desde una perspectiva transversal, no solo para la administración de justicia y no solo, ni mucho menos para la penal, sino también para ámbitos de control administrativo sancionador. Entonces, ahí voy a lo que planteaba Yesid, y es el compliance lo que busca en últimas es prevenir que los riesgos se concreten. Y para todos es útil que los riesgos se concreten, para la compañía y para el Estado, para la estructura estatal que está buscando el mantenimiento de la norma. Pero yo les tenía un punto de partida, un punto de análisis que me parece interesante sobre la existencia misma del compliance. Y es, ¿por qué existe el compliance si de lo que estamos hablando es de un sistema para cumplir la ley? Es decir, ¿por qué el individuo, el particular, por qué yo tengo que encargarme de incurrir en unos costos, en unos procedimientos que me implican unas labores que tienen unas consecuencias organizacionales para cumplir la ley si se supone que la tengo que cumplir? Y se supone que si no la cumplo, la organización del Estado tiene consecuencias, prevé consecuencias para imponerme en caso de incumplirla. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que incurra en esas labores, actividades, costos adicionales para decirle al Estado, usted tranquilo que yo estoy previniendo los riesgos, cuando es el Estado el que me debe decir, usted infringió, esta es su consecuencia? Yo he analizado mucho esa perspectiva que me parece interesante porque de nuevo es una carga del administrado frente a la administración. Y creo que tal vez en su surgimiento mismo tiene varios aspectos a comentar para ver también ustedes qué opinan. Uno es que el compliance está estructurado para las corporaciones, personas jurídicas, empresas, entidades de ficción, no para las personas naturales. Y me parece que ese es un punto de partida que es relevante y que nos lleva a pensar que es que cuando estamos hablando de la operación de una compañía, estamos tocando muchos terrenos regulados, cada vez en mayor expansión, cada vez más regulados, incluso en lo penal, y ahora podemos hablar de eso, el penal cada vez más inmiscuido en la operación de una corporación. Y eso hace que normalmente no sea tan claro qué es lo que tienen que hacer y no tienen que hacer. Y que se vuelva interesante, importante, partir de la base de cuáles son las normas que yo tengo que cumplir. Y ese es el inicio de cualquier programa de compliance. Para una persona natural, pues parece bastante lógico que no puede matar, no puede robar, no puede secuestrar, ¿cierto? Son, digamos, infracciones que subyacen a un conocimiento natural, si se quiere. En algunos casos hay otros terrenos, el penal tributario, pues hoy en día de eso ni hablemos porque no se entienden las infracciones, pero eso es otro problema. Pero fíjense que frente a la operación de una compañía sí parece ser necesario pensar con mayor detenimiento, hacer un mayor esfuerzo en entender cuáles son las normas que me rigen. Ese es un punto de partida, una consideración por la cual creo que el compliance sirve. Pero al margen de ello, si esas son las normas que yo tengo que conocer y las normas involucran en sí mismo una sanción, de nuevo, pues el compliance ¿para qué?
Y la respuesta, pues, para prevenir, ¿sí? Para prevenir que usted concrete el riesgo y se generen esos costos, afectaciones, derechos de terceros. Y ahí creo que hay otros elementos que nos ayudan a entender por qué el compliance se vuelve importante. Uno que me parece relevante es la estructura misma de la persona jurídica. Y ahí le meto consideraciones en materia penal. Y es la empresa como un ente generador de riesgos. Y el riesgo en sí que involucra la posibilidad de que la compañía termine respondiendo en una estructura de omisión, asumiendo una posición de garantía por la administración de los riesgos derivados de su operación. Creo que hay un ámbito enorme que aún está en desarrollo, pero que introduce unos riesgos muy grandes, ya ni siquiera solo para los directivos de las compañías, sino también para las empresas en sí mismas. Otro factor que me parece relevante para ese análisis es la forma en que la compañía opera. Y es esas estructuras verticales horizontales, las especialidades, el desconocimiento del uno frente a lo que específicamente hace el otro, que hace que se divida la función, el trabajo, y que sea mucho más difícil abordar la discusión de la infracción de la norma. ¿Quién fue el responsable de la infracción de la norma en un sistema interno tan complejo? Desde esa perspectiva también la respuesta sería, es mejor prevenir, porque va a ser más difícil sancionar. Entonces, fíjense que estos serían como unos criterios que creo que es útil que entendamos para ver por qué el compliance rige hoy en día y por qué el compliance es lo que son simplemente mecanismos de control. En lo penal, pues básicamente es que el penal está en todos los rincones de todas las actividades del día a día y en la empresa cada vez más inmiscuido, de manera que esas infracciones que antes eran solo tributarias y de competencia de una autoridad administrativa sancionadora, como la autoridad de impuestos, pues ahora son penales. Lo mismo los de comercio, lo mismo los de competencia desleal, lo mismo los de comercio exterior. Todo lo que implica una infracción normativa va a tener medio ambiente, simplemente es un mundo enorme. Todo lo que implique esas infracciones de la norma técnica jurídica que debería haber atendido la empresa, que no atendió y que evidencian una infracción de su compliance, tiene una consecuencia penal. Doctora Paula, ahí es donde el penal ingresa. Precisamente sobre ese punto me parece supremamente interesante hablar de cómo ha llegado el compliance al penal y cómo ha sido adoptado y cómo aterrizó el compliance en Colombia. Lo pregunto porque, claro, esto parecería ser una práctica, una disciplina relativamente nueva, pero lo cierto es que ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo. Esa máquina de riesgos que es la empresa, que es la corporación, y la necesidad de mantener esos riesgos dentro del riesgo permitido, dentro de los riesgos jurídicamente aprobados, no es nuevo, es una necesidad que viene desde hace tiempo. ¿De dónde nace el criminal compliance específicamente? ¿Cómo ha evolucionado y cómo aterrizó en Colombia? Pues lo que yo veo es, obviamente estamos jalonados por una cultura normativa en este sentido, a este respecto, que surge en Estados Unidos en los años 70 con la creación del acto del FCPA en 1977, el Foreign Corrupt Practices Act. Y esto surge en el ámbito estadounidense a partir de la identificación de un montón de prácticas corruptas de compañías norteamericanas que en aras de buscar negocios, concretar el desarrollo y la expansión de sus compañías, incurrieron en actos de pagos a funcionarios públicos en diversas jurisdicciones. Entonces, fíjense que estas reglas de cumplimiento empiezan desde la perspectiva de la corrupción, que hoy no están exclusivamente ubicadas allí. O sea, el compliance hoy no busca solo evitar actos de corrupción, pero allí es donde empieza esa necesidad de establecer debidas actuaciones a las compañías para que no incurran en actos de corrupción, para introducir mecanismos de transparencia, etcétera, que generen, digamos, una seguridad jurídica al respecto. Hubo casos muy famosos en Estados Unidos al principio de la aplicación del sistema del FCPA, por casos específicamente de corrupción, y en Colombia empiezan a entrar en la década de los 90, es donde yo veo que hay normas más específicas que hoy identificamos como actos de cumplimiento, pero si vamos a hablar de algo que en Colombia hubiera jalonado de manera
importante el asentamiento de los mecanismos de compliance es ese esfuerzo que hizo nuestro país para ingresar al acuerdo de la OCDE, a partir de lo cual se impusieron un montón de reglas, condiciones, expectativas que se tradujeron en modificaciones normativas. Entonces, si quieren, podemos conversar un poco a partir de cuáles son las normas que nos conducen a esas reglamentaciones de compliance, pero yo diría que el punto de partida es la corrupción, luego entra toda la problemática del lavado de activos y la financiación al terrorismo, y de allí la necesidad de Colombia de adscribirse a unas políticas internacionales satisfactorias que den a unos estándares que le permitan ingresar a los clubes sofisticados de los países desarrollados. Ese es precisamente teniendo en cuenta esa normatividad que usted menciona, ¿cuáles serían los sectores donde vemos una mayor utilización del compliance actualmente? Esto va evolucionando a un ritmo bastante vertiginoso, pero según su opinión experta, ¿cuáles son esos sectores donde mayor utilización tiene actualmente? Sí, pues desde su origen mismo, el compliance entra a partir de la estructura del sector financiero. Esas son las primeras normas de cumplimiento en Colombia. Entonces, tenemos el decreto 1872 del 92, que dicta disposiciones para que las entidades financieras implementen mecanismos para prevenir el lavado de activos. Luego tenemos el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el decreto 663 del 93, que fíjense que introduce, muy interesante, algo que hoy lo vemos muy novedoso, pero el 93 a hoy ha corrido agua debajo del puente. Introduce como criterio de graduación de las sanciones por infracciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Es decir, si usted tenía un sistema de cumplimiento y si lo atendió. Ese era un criterio desde el 93 para definir la sanción. Eso es una regla de compliance. Luego viene la ley 190 del 95, claro, fortalece los delitos y a su vez esta norma muy importante porque extiende las normas de cumplimiento del sector financiero al mercado de valores. Entonces, fíjense, arrancamos, el compliance tiene un primer escenario de arraigo en el sector financiero. Para los bancos y entidades financieras el compliance ya no es ni una pregunta, eso ya no está de moda, es algo, está absolutamente interiorizado en sus organizaciones. Luego, en el mercado de valores, y al respecto me parece muy relevante destacar una experiencia que tiene Colombia que es icónica a nivel mundial, que es la AMB, que es el mercado autorregulado de valores, donde las entidades del sector valores de manera voluntaria crean como una corte de inspección y regulación que los autovigila y les verifica que estén cumpliendo con sus proyectos de cumplimiento de manera adecuada y si no, les advierte. Es como una contraloría del mercado de valores. Eso es una experiencia privada de autocontrol muy valiosa que tiene Colombia. Fue creada en el año 2006, más o menos 10 años después de que el compliance entra a las entidades del mercado de valores, pero es icónica porque eso no existe casi en ningún país del mundo, y es que ellos mismos hubieran decidido autovigilarse y autocontrolar que estén cumpliendo. Luego, entonces, sector financiero, mercado de valores, luego a través de la Superintendencia de Sociedades, pues evidentemente aparece y el sector real, ¿qué pasó? Entonces entran las normativas pertinentes para aplicar todos los mecanismos de compliance a través de las circulares de la Superintendencia de Sociedades y entonces lo que antes era el sistema SARLAFT del sector financiero se traduce en el sistema SAGRILAFT, que es desde el 2020 implementado en el resto de compañías que no son sistema sector financiero ni valores, y eso ha sido progresivo por el temor, claro, de lo que implica para las compañías del sector real adscribirse a este tipo de metodologías porque no son sencillas, implican costos y unos sacrificios importantes. En ese sentido, la superintendencia ha sido muy prudente, tenemos que decirlo, porque empieza con unos estándares para definir el ámbito de aplicación que son, de cierta forma, bajos,
bajos en el sentido del filtro que generan, es decir, unos niveles de ingresos muy altos son los que hacen que la compañía tenga que cumplir con las reglas del Shangri-La. Y esos estándares han ido bajando, pero igual la cantidad de compañías que no los cumplen es enorme. Entonces, ahí vamos. En ese sentido, quienes más están adscritos a una cultura de compliance, clarísimo, es el sector financiero, el mercado de valores, y el sector real está empezando a entrar en esa dinámica. Doctora, cuando nos hacía la presentación principal, usted señalaba, sí, es importante para el Estado que haya un acompañamiento desde el sector privado en generar una cultura de cumplimiento, pero también esto es importante para el sector privado. Y a su vez nos contaba ahora, bueno, estas acciones que se han tomado desde el Estado han sido paulatinas con el objetivo de no generar afectaciones profundas al mercado y al sector privado, en particular al sector real. ¿Qué implicaciones tiene la implementación de estos mecanismos para las compañías? ¿Cuáles son las dificultades que las empresas se enfrentan al momento de implementarlas y por qué es tan importante este sistema escalonado de enfocarse primero en las compañías más grandes en el sentido que usted lo mencionaba y no imponerlo con tanta rigurosidad a compañías más pequeñas, quizás por los costos que esto puede generar para su funcionamiento? Sí, yo creo realmente que la Superintendencia de Sociedades ha trabajado con extrema prudencia este tema. ¿Cuáles son las dificultades? Si yo lo veo porque trabajo con mis clientes en esto en el día a día. No es que no quieran cumplir con las normas. Nadie le va a decir a uno, no es que a mí no me interesa cumplir. Todos entienden que que están asumiendo un riesgo enorme. En Colombia, pues la persona jurídica no tiene un riesgo de responsabilidad penal, aun cuando sí consecuencias de la comisión de un delito en su entorno, que eso es otra realidad. Pero igual los directivos saben que están enfrentando unos riesgos enormes, que los costos son grandes, en fin. Pero ¿cuál es el problema? El primero es de costos. El sistema de compliance, que es obligatorio en virtud de la ley, exige nombrar un oficial de cumplimiento. Empecemos por ahí, lo más sencillo, tiene que designar un oficial de cumplimiento. Bueno, pero puedo poner me preguntan, ¿puedo poner al revisor fiscal? No, porque es que el oficial de cumplimiento tiene que vigilar lo que haga el revisor fiscal. Bueno, ¿y puedo poner al director financiero? No, por lo mismo. ¿Y entonces a quién puedo poner? Tiene que traer a alguien nuevo. No, pero yo no puedo poner un sueldo nuevo para esto. Usted sabe lo que implican los parafiscales. Entonces empecemos con los costos. La ley colombiana, que en eso es distinta a legislaciones internacionales, permitió que se pudiera tener como officer compliance o compliance officer un externo, es decir, un contratista. Entonces hoy en día hay compañías en Colombia que prestan el servicio de ser compliance officer, pero igual eso cuesta un montón de dinero. Entonces, factor 1, costos. Factor 2, y eso no me lo dicen, pero yo lo veo en la práctica, y es que el compliance officer termina siendo, en muchos casos, un estorbo. No porque la compañía quiera hacer algo mal, ex ante, o esté pensando en hacerlo, sino porque piense que ese compliance officer le reporta directamente a la junta directiva. Se salta al CEO de la compañía, o sea que la máxima cabeza de la compañía también está controlada por ese oficial de cumplimiento. Eso hace que la relación sea incómoda, que el compartir información se vuelva algo tenso y el compliance officer se vuelve, en últimas, un estorbo, si se quiere. Ahí hay una dificultad. La otra es que los mecanismos de compliance exigen suministrar información a la autoridad competente sobre los niveles de riesgos, el tipo de riesgo, la forma en que se van a manejar, quiénes son sus proveedores, dónde están sus factores, sus PEPs, sus personas especialmente protegidas, en fin. Eso supone entregar un montón de información que la compañía hoy en día no entrega a un tercero. Eso es otro factor, la apertura en materia de información y datos concretos de la operación de la compañía es otro estorbo. Y el otro, las dificultades que genera frente a proveedores, terceros, personas vinculadas con la organización empresarial, porque es que si yo voy a hacer mi sistema de compliance, a mí me toca ir a meterme a la información del tercero para poder hacer ese filtro y definir si puedo seguir teniéndolo como un proveedor. Entonces eso me puede romper cadenas de distribución y cadenas de relacionamiento contractual. Esto es muy en general, pero yo diría que en el número 1 son los costos que implica para una compañía adscribirse a un programa formal de cumplimiento.
Ya hemos visto que el compliance es un tema que tiene muchísimas aristas y que está no solamente en desarrollo, sino en expansión. ¿Qué crees que podrían hacer las universidades para ayudar al desarrollo de capacidades en materia de compliance? Me parece muy útil que en programas, por ejemplo, de educación continuada o en programas de posgrado, que tengan que ver con temas de administración de empresas, todo lo que tenga que ver con operación empresarial, haya una explicación de cuáles son los objetivos, propósitos, beneficios del compliance. Porque es que una compañía que se ve involucrada en un proceso de lavado de activos se puede fácilmente quebrar y terminar cerrada. Entonces, volvemos a retomar esa idea de que el compliance sí se justifica. O sea, cualquier esfuerzo de prevención vale la pena, pero esa divulgación del compliance no como una requisito impuesto por la ley que me va a acarrear sanciones si no lo cumplo, y será que sí me van a visitar, y será que la super sí está pilas imponiendo las multas. No está poniendo multas. Bueno, entonces cuando vengan y me hagan la primera visita y monto el sistema. Ese no es el punto. El punto de por qué el compliance es importante es porque a usted, compañía, es el primero que le sirve. Entonces ahí yo creo que hay un mensaje muy grande. Pero yo iría un paso más allá, y es lo que tiene que ver con la infracción de la norma en el ámbito de la empresa y la forma en que los funcionarios administrativos y judiciales que están a cargo de la evaluación y sanción de esas conductas lo hacen. Y voy a poner un ejemplo en lo que tiene que ver con lo que yo veo todos los días, que es el ámbito penal. La comisión de un delito en el ámbito de la empresa para la Fiscalía General de la Nación es un conflicto muy difícil de analizar. Ellos entienden que quien cometió el delito fue el representante legal y cogen lo que salga en el certificado de existencia de representación y a ese señor lo llaman imputación. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de la universidad para capacitar a esos funcionarios y que entiendan cuáles son las particularidades de la operación de una compañía, cómo los criterios dogmáticos tienen que respetarse también ahí y cómo hay que evaluar esas situaciones para imponer una consecuencia ante una infracción normativa. Doctora Paula, esto ha sido muy iluminador. Muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes unas pequeñas ideas de lo que es este profundo y complejo mundo del compliance y que nos obliga a todos y a todas a mirar hacia otros sectores, a conectar distintas ramas del derecho y también distintas ciencias, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar exclusivamente con lo penal para entender, como usted bien lo señala, el mundo de la empresa y también del mercado. Yesid, Camilo, como siempre ha sido muy provechoso compartir este espacio con ustedes hablando sobre prevención del delito y articulación de esfuerzos entre el sector privado y el sector público. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como Derecho Penal US. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.